del que todo lo ve, del que todo lo puede, hermanos. Y qué precioso, hermanos. No estamos alabando, adorando a un hombre, hermanos, no. Estamos adorando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, hermanos. Y mire lo que la palabra del Señor, hermanos, pues el Señor me mostraba, hermanos, y nos muestra a cada uno cómo es que al hablar esta palabra tan hermosa, hermanos, al meditar, al saborear y al profundizar la palabra de nuestro Señor, hermanos, cómo es que el Señor nos va mostrando cosas hermosas. Pero para esto, hermanos, hay que, pues, esforzarse, hermanos. Es un esfuerzo el estar escudriñando, pero también es un deleite tan precioso cuando el Señor nos va mostrando todas las cosas que Él ha hecho, hermanos, que Él sigue haciendo y que desde los siglos, hermanos, hasta el día de hoy, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la palabra de nuestro Dios sigue, hermanos, sigue vigente. Y dice, pasa una generación, pasa otra generación, y la palabra nos sigue animando. La palabra nos sigue muchas de las veces, sí, hermano, nos exhorta fuertemente la palabra. Y es una bendición, hermanos, porque tenemos que recibirla, porque lo vuelvo a decir, hermanos, es palabra de nuestro Señor. Y esta palabra, hermanos, como dice un pasaje tan precioso, tenemos que atesorarla en nuestra vida. Tenemos que echar mano de ella, hermanos, guardarla en nuestra vida. Mire lo que dice Primera de Pedro, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, escuchamos esta palabra? ¿Cuántas veces nos dan este alimento? Nuestros hermanos, nuestros pastores, cada uno de mis hermanos que se está aquí al frente, hermanos, que Dios les da esa bendición de hablar esa palabra pura, esa palabra fresca, hermanos. Primera de Pedro, hermanos. Vamos a ver Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Padre, hermanos, porque ahí nos damos cuenta que Él tuvo ese amor para cada uno, y hasta el día de hoy, hermanos, sigue teniendo ese amor con nosotros. Hasta el día de hoy el Señor nos sigue mostrando esas veredas rectas. Hasta el día de hoy, hermanos, le damos la honra y la gloria a nuestro Padre. Mire, hermanos, el 24, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Estamos ahí, hermanos? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esta palabra preciosa, hermanos. Cada uno, y quiero pues detenerme ahí poquito para poder pues ir saboreando, hermano, cada palabra que el Señor nos habla hoy. Porque volvemos a repetir, hermanos, lo que nos dice la primera estrofa de este versículo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y así es, hermanos. La palabra del Señor, cómo nos habla, hermanos, cómo es que hizo un sacrificio, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio, hermanos, de tantas cosas le pasó al Señor, hermanos. Y nos damos cuenta a través de la Escritura, hermanos, que todo eso, hermanos, que Él pasó fue por amor a la humanidad, dice la palabra del Señor. Por amor a usted, por amor a mí,
por amor a todos los que a Él vienen, dice la palabra del Señor. Y por eso yo medito en esta tarde, hermanos, y usted medita en su corazón. Si el estar aquí, hermanos, es una bendición. Si el estar aquí, hermanos, por ese grande amor, porque ¿dónde estaríamos nosotros hoy, hermanos? Yo meditaba, hermanos, fuera del camino del Señor, hermanos, sabemos que hay. Sabemos en este mundo, hermanos, todas las aflicciones, todas las grandes cosas que están pasando, hermanos. Y aún, hermanos, yo meditaba, hermanos, y muchas de las veces cuando, pues yo no me doy tanto cuenta de lo que pasa en estos lugares, hermanos, pero yo me doy cuenta de lo que está pasando en aquellos lugares, cosas tan tremendas, y que dice uno: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, porque muchas de las veces, pues todo lo que está pasando, hermanos, y es algo que está escrito, hermano. Y por eso, hermanos, el decirle al Señor gracias, el decirle a nuestro Dios por ese amor que ha tenido, hermanos. Porque dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por eso es que, como dice ahí en Isaías, hermanos, versículo tan conocido, hermanos, versículo que tenemos que estar siempre repasando, hermano. Versículos que tenemos que estar siempre arraigándonos en nuestro corazón. Lo que dice el 53:5, hermanos, de Isaías. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar. Volvemos a mencionarlo, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos aquí en este lugar, pero ¿qué sería de nosotros? Yo meditaba, hermanos, y por eso tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Padre. Por eso tenemos que decirle: Señor, gracias, porque dice Isaías 53:5, hermanos. Ya estamos ahí, hermanos. Dice: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Así es, hermanos. Por ese grande amor, hermanos, por esa grande misericordia, hermanos. Y esa misericordia, ese amor no se ha acabado, hermanos. Dice que Él vino, hermanos, y sigue teniendo misericordia, hermanos, por el más vil pecador. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que seguir sus pisadas, hermano. Y qué maravilla, hermanos, el estar siempre buscando del Señor. Es algo tan precioso, hermanos. A través de pruebas, hermanos, a través de luchas. Yo meditaba, hermanos, va a ser una semana que estuvimos aquí en este lugar, hermanos. Y muchas de las veces no entiende uno, hermanos, lo que el Señor, los planes del Señor. Y ahí pues sí, se contrista, ¿verdad? Uno, como carne, se contrista. Pero si nos ponemos a meditar la Escritura, hermanos, si nos ponemos a escudriñar, cuántos hombres valerosos, el cual nos habla aquí la Escritura, hermanos, por anunciar el Evangelio, por ir y anunciar el Evangelio, eran perseguidos, eran hombres que pues los destruían, los mataban, hermanos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que si
Dice la palabra del Señor que si padecemos por amor a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser bienaventurados, hermanos. Y por eso este caminar, hermanos, este caminar es de grande bendición. Por eso este caminar es para darle honra y gloria a nuestro Padre. Porque en este dice la palabra del Señor, en este mundo vamos a tener aflicción, así es. Pero dice confiad, confiad, tenemos que confiar en el Señor. Dice, Él ha vencido al mundo, y así es, hermanos. Estamos en el que todo lo puede, hermano. Estamos arraigados, estamos cimentados en el amor del Señor, hermanos. Por eso no nos desanimemos, por eso caminemos, hermano. Lo que pase en esta vida, hermano, no va a ser nada comparado con los que nos espera allá, hermanos. Va a ser algo glorioso, hermanos, y sabemos que tarde que temprano, hermanos, un día vamos a partir. Pero le damos honra y gloria a nuestro Dios, hermano, por esto que nos habla hoy. La palabra del Señor, hermanos, nos invita. La palabra del Señor nos alienta, hermanos, a que reafirmemos nuestra fe, a que estemos bien fundados en la roca, hermanos. Porque dice la segunda parte, hermanos, ahí en Primera de Pedro, para que nosotros, estamos allí, hermanos, en Primera de Pedro 2:24. Volvemos a repasar este versículo, hermanos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué nos habla la palabra del Señor, hermanos? Cosas tan tremendas, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos habla ahí la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí, hermanos, de ahí nos sacó el Señor. Por eso es una grande bendición, hermanos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, el Señor nos habla. Tenemos que vivir para justicia, dice el Señor. Para estar, y esta palabra, hermano, justicia, yo meditaba ahí, hermanos, delante del Señor, hermanos, es andar en integridad, es andar en rectitud, en santidad. Santificación, hermanos. ¿Cuánto significado? Y andar en verdad, hermano. Eso es lo que el Señor nos dice para que vivamos a la justicia, hermanos. El Señor nos sigue amando, hermanos. El Señor sigue teniendo compasión de los que Él vienen. Pero ahora ahí, hermanos, ahora ahí, el Señor no quiere que seamos tibios, dice la palabra de Dios. El Señor quiere que estemos fervientes en este camino, hermanos. Que seamos calientitos, hermanos, que no estemos tibios. Por ahí, hermanos, hay un versículo donde nos dice que si somos tibios, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros? Él los vomitará, dice. Por eso es que en esta tarde, hermanos, el Señor nos habla. El Señor nos habla con mucha autoridad. Para eso, hermanos, nos sacó de donde andábamos, hermanos. Para vivir en verdad, para vivir en santidad, para vivir en integridad, dice el Señor. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Yo la tomo para mí. Y digo yo, Señor, es dura esta palabra.
Pero si nos damos cuenta, hermanos, todas las promesas que hay al final del camino, hermanos, todas las promesas que hay, ahí tomamos fuerza, ahí retomamos, bendito sea el Señor, hermanos, porque dice la palabra del Señor. Mire, hermano, yo meditaba en Romanos, hermanos, yo meditaba en lo que dice la palabra del Señor. Perdón, hermanos, es en Miqueas. Gloria al Señor. Y le damos honra y gloria a nuestro Padre, hermanos, porque Él vive, porque Él reina, hermanos, y porque Él mora por los siglos de los siglos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Un versículo muy conocidos, hermanos. Miqueas 6:6. Perdón, hermanos. Gloria a Cristo. Ya estamos ahí en Miqueas. Alabado sea el nombre del Señor. Es como debemos presentarnos ante nuestro Señor. Siempre, en cada momento, hermanos, con un corazón, como nos lo habla aquí, contrito. Dice en Miqueas 6:6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, hermano. Aquí el 8 nos lo aclara, hermano. ¿Cómo debemos presentarnos ante el Señor? Dice el 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. De esa manera tenemos que presentarnos ante nuestro Dios. Dice que Él no rechaza un corazón contrito, un corazón humillado. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no podemos venir a la oración, no podemos venir a este lugar por cumplir. No, hermano. La palabra del Señor dice que Él que discierne los pensamientos, que escudriña los corazones. Aleluya. Tenemos que venir con un corazón, hermanos, derramarlo ante nuestro Dios. Él conoce, hermano. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe lo más íntimo. A Él no lo podemos engañar, hermano. Y le damos gracias al Señor, hermanos, porque su palabra es fiel, porque su palabra, hermanos, es verdadera. Además dice su palabra que Él es como espada, hermano, y así es. Esa espada, hermanos, que ahora está penetrando, esa palabra que está desgarrando nuestro ser. Y gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios porque su palabra es verdadera, hermano. Su palabra, hermanos, es preciosa, hermanos. Aleluya. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Todos nos damos cuenta, hermanos. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable a nuestro Señor, lo que el Señor acepta de nosotros y lo que Él rechaza. Así es. Él te ha declarado
lo que es bueno. Aleluya. ¿Y qué pide Jehová? Es lo que nos pide, hermano. ¿Qué pide Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y ante todo humillarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Un corazón contrito, hermanos. Un corazón humillado. Mire lo que dice Romanos, hermanos. Romanos 5:18, hermanos. Gracias a nuestro Padre. Gracias a nuestro Dios. Un alimento espiritual, hermanos, que nos da a cada momento. Porque este es el alimento que fortalece. Porque este es el alimento que a vida eterna, hermanos. Por eso disfrutémoslo, hermano. Por eso animémonos. Por eso digámosle al Señor: Señor, dame más de ti. Dame más, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Romanos 5:18, hermanos. Gloria a Dios. Grande es nuestro Señor, hermanos. Digno de toda honra y toda gloria. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a ver, hermanos, desde el 17. Romanos 5:17. Alabado sea el nombre del Señor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 18, hermanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. La justificación, hermanos, pero la justificación de vida. Aleluya. En Cristo, hermanos, hay vida. Pero ¿qué hay fuera del Señor, hermanos? Solamente hay dos caminos, dice el Señor. O vida, o queremos vida para nosotros, o queremos muerte, hermanos. En Deuteronomio nos habla cómo es que tenemos que escoger. Dice: escoge pues el bien. Y así nosotros, hermanos, estamos apercibidos de la palabra. Así nosotros sabemos, hermanos, lo que nos lleva a esa vida eterna. Así nosotros, cada uno de nosotros, caminemos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y animémonos, hermanos, porque dice el 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Por ese sacrificio, hermano, por nuestro Padre, por ese amor que Él ha tenido hasta el día de hoy. Y por eso le damos honra y gloria, hermanos. Su precioso Espíritu reposa en este lugar. Por eso dispongamos nuestro ser, por eso dispongamos todo nuestro espíritu y atesoremos estas palabras y atesoremos este precioso mensaje, hermanos. Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor que hay esa libertad, hermanos, aún en este tiempo. Gracias al Señor que el Señor nos dé esa luz verdadera. Y tenemos la libertad de abrir nuestras escrituras, hermanos. Nadie nos lo impide.
Gracias al Señor, hermanos, estamos en un país libre. Si nos damos cuenta, hermanos, por las noticias, hermanos, cómo hay lugares donde ya son perseguidos los cristianos, donde los expulsan de sus hogares, de sus tierras, o más duro, hermanos, los matan por causa del evangelio. Ahí, hermanos, ahí es donde podemos, pues, decir está tremendo la situación. Pero lo volvemos a mencionar, hermanos. Yo meditaba en un precioso versículo que ahorita vamos a ver, hermanos, cómo es que el Señor también nos pide, hermanos. El Señor nos pide que seamos esas atalayas. Y ahí es donde verdaderamente Satanás quiere destruir, hermanos. Ahí es donde verdaderamente Satanás quiere que no hablemos de su palabra. Pero le damos honra y gloria a nuestro Padre, hermanos. Porque como volvemos a ver este precioso versículo de San Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos cada uno, hermanos, sanados, dice la palabra del Señor. Ahora somos justificados. Ahora, gracias al Señor, dice, Él ya borró, Él ya nos justificó todas esas rebeliones, todos esos pecados. Pero ahora, hermanos, Él nos pide algo más. Ahora Él no quiere que, pues ya estoy justificado, ya he sido sanado. Ahora Él quiere de nosotros, hermanos, algo más en nuestras vidas. Porque dice el 25, hermanos, de ahí de primera de Pedro 2. Dice el 25, hermanos: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Porque vosotros, dice la palabra del Señor, erais como ovejas descarriadas. Tiene un punto y una coma, hermanos. Nos detenemos ahí muchas de las veces, hermanos, y así es. ¿Cuánto tiempo anduvimos sin Dios y sin esperanza, hermanos? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Yo lo digo por mí, hermano. Cómo el Señor, es que llega el tiempo, hermanos, que nos llama con cuerdas de amor. Y le damos gracias al Señor porque Él no nos deja perecer. Y le damos gracias al Señor porque le reconocemos. Y porque ahora estamos cimentados, hermanos. Porque todos nosotros, dicen en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué precioso es el Señor. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, dice la palabra del Señor. Alguna vez el mundo, hermano, nos ha atraído. Alguna vez el mundo nos ha llevado con sus concupiscencias. Pero le damos honra y gloria a nuestro Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque ahora en nuestra vida existe, hermanos, esa luz maravillosa. Y tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que caminar. Porque como dice allí, hermanos, en San Juan 3:16, palabra tan hermosa, hermanos.
tan conocida, tan preciosa. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así es, de tal manera nos amó, hermanos, que dio a su Hijo unigénito. Así es, San Juan 3:16, versículo tan preciosísimo, hermanos, porque de tal manera nos amó. Y aún, hermanos, Él sigue teniendo piedad, aún Él sigue teniendo misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Preciosa palabra, ¿verdad, hermano? El cual nos tenemos que tomar de esa palabra, hermanos. Cuando tengamos esos dardos del enemigo, porque los hay, hermanos, a cada momento, en nuestro trabajo, saliendo a la calle, hermano, ya están esos dardos, y el enemigo está poniendo, ya está trabajando, ya no está lanzando esos dardos. Pero por eso, hermanos, esta palabra hermosa, por eso esta palabra que nos fortalece, porque ahí, hermanos, tomamos, porque de ahí nos fortalecemos, porque de ahí el Señor nos dice: fortaleceos en el Señor, fortaleceos. Así nosotros, hermanos, el enemigo, hermanos, no nos puede hacer daño. El enemigo ciertamente hace su parte, pero nosotros, hermanos, es más fuerte el que está en nosotros. Aleluya. Perdón, hermanos, traigo seca la garganta, hermanos, y aún aquí se seca mucho más la garganta, hermanos, porque pues es un grande compromiso, hermanos, el que el Señor nos dé esta palabra, el que el Señor nos dé oportunidad de hablar lo que el Señor nos muestra. Híjole, es primeramente una responsabilidad muy grande, hermanos. Y por eso, cuando uno pide oración, hermanos, que oremos los unos por los otros, es tan necesario, hermanos, para que el Señor nos siga fortaleciendo, para que el Señor nos siga llenando más y más de Él, hermanos. Gracias a nuestro Padre, hermanos. Si nos vamos allí, hermanos, ya vimos ese versículo tan precioso de San Juan 3:16, porque de tal manera Él nos amó. Él nos amó con un amor que solamente, hermanos, solamente como nuestro Dios nos lo puede dar. Y por eso, si vemos en Romanos 5:8, en Romanos 5:8, hermanos, nos sigue reafirmando la palabra. En Romanos, y como toda la palabra, hermanos, ya estamos ahí, hermanos. Gloria a Dios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos, hermanos, de la ira, hermanos. Recordemos, hermanos, lo que nos habla la palabra, que a su tiempo, hermanos, el Señor, no esperemos a que Él se enoje, hermanos. Cuidado, hermanos, porque dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira, hermanos? De la ira de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de nuestro Dios todopoderoso, hermanos, porque Él a su tiempo, dice, va a venir a juzgar tanto a justos como a pecadores. Y así es, hermanos. Por eso, hermanos, animémonos a seguir adelante, hermanos, a caminar este camino,
con todo temor y con todo temblor, hermanos, únicamente delante de la presencia del Señor, hermanos. Así es, hermanos. Porque dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué precioso, hermanos. Estamos reconciliados, hermanos. Lo que nos resta, hermanos, es caminar. Lo que nos resta es seguir las pisadas del Maestro, hermanos. ¿Será imposible, hermanos? Claro que no, hermanos. El Señor, todo en el amor del Señor, hermanos, todo es fácil. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, hermanos, pero dice un cántico, la iglesia sigue caminando, hermanos, y el pueblo del Señor alaba y glorifica el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 2:4, hermanos. Santo es el nombre del Señor. Efesios 2:4. Alabado sea el nombre del Señor. Grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios precioso, hermanos. Tenemos un Dios que es rico, dice la palabra del Señor. Rico en misericordia. Como no lo habla aquí en el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y tiene unos paréntesis ahí, hermanos. Por gracia sois salvos. Por esa gracia divina, hermanos. Dice que nosotros no lo escogimos a Él, hermanos. Él nos amó a nosotros y nos escogió a cada uno de nosotros, hermanos. Y por eso la honra y la gloria es para nuestro Padre. Por eso nuestro Dios, hermanos, a cada momento, aún en las turbulencias, tenemos que darle honra y gloria. Porque Él vive y porque Él reina, hermanos. Porque para siempre es su misericordia. Quiero ver, hermanos, el versículo 21 de Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:21. Aleluya. Este versículo, hermano, bueno, toda la palabra del Señor es preciosísima. Pero meditaba yo en este versículo, y es la responsabilidad que hay en cada uno de nosotros. Una responsabilidad para hablar del Evangelio. Pues, dice el 21, pues para esto fuisteis llamado. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, hermanos? Yo me hacía esa pregunta. ¿Para qué fuimos llamados? Ciertamente gozamos, hermanos, de la presencia de Dios. Ciertamente nos da un gozo saber que estamos en su camino. Y yo meditaba, hermanos, en Romanos 1:1. Yo meditaba cómo es que a este apóstol Pablo, cómo fue que el Señor lo apartó, cómo fue que el Señor lo llamó, aún él siendo tan tremendo en su vida,
pero él ya lo tenía apartado para el evangelio. Y así nosotros, hermanos, yo pensaba y meditaba, y tenemos esa responsabilidad de anunciar, como nuestro hermano Pablo, de hablar a nuestros vecinos, de decirle que Cristo los ama. Así dice, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y así dice Romanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Yo meditaba, hermanos, aquí en Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice la palabra, para el evangelio de Dios. ¿Quién iba a pensarlo, hermano? Si nos ponemos a ver los hechos, híjole, qué tremenda persona. Pero ahí es donde el Señor nos muestra, ahí es donde el Señor nos dice que hay un tiempo cuando Él decide llamarnos. Él ya nos tiene apartando, Él ya nos ha apartado. ¿Pero para qué? Para el evangelio, para anunciar, para declarar. Somos testigos, hermanos. Yo lo digo en mi persona, somos testigos del grande amor que Dios ha tenido con nosotros. Y por eso aquí, hermanos, si vemos el 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido, el 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y dice el 6, entre los cuales estáis también vosotros, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entre los cuales, hermanos, estamos cada uno de nosotros, entre los cuales tenemos que padecer también, hermanos, pues para esto fuisteis llamados. Ahí veíamos el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Así es, lo reconocemos, hermanos, y reconocemos que hemos sido indiligentes, hermanos. Reconocemos que tenemos que esta palabra, hermanos, hacerla nuestra, hermanos, y empezar, hermanos, a hablar este evangelio, hablar donde quiera que andemos, donde quiera podemos hablar. Primeramente, hermanos, yo creo que un hijo de Dios, ¿verdad? Se conoce, está bien identificado. Y muchas de las veces la gente está nomás viendo, hermanos. Muchas de las veces quiere la gente encontrar un pequeño error en nuestra vida, hermanos, para empezar a señalarnos. Mira, este es el Hijo de Dios, este es el cristiano, y mira cómo anda en su vida. Así es, hermanos. Nuestro testimonio habla mucho de nosotros. Nuestro caminar, nuestro vivir habla mucho, hermanos, para que esa gente, hermanos, que un día le podamos hablar de la palabra, hermanos, no tenga que decir de nosotros, no tenga que hablar. Así es lo que yo me redarguye la palabra, hermanos.
que le pidamos al Señor, hermanos. Es obediencia que le pidamos al Señor, así como nos habla la Escritura, que ya somos ese pueblo adquirido, esa nación santa, ese es real sacerdocio. Eso somos nosotros, hermanos. Pero cuántas de las veces el enemigo, hermanos, nos ataca y nos aleja del Señor. Por eso es que pidámosle al Señor, hermanos. Por eso es que siempre en nuestro diario caminar, hermanos, siempre agarrémonos, tomémonos de su mano poderosa, hermanos. Grande es nuestro Dios, hermanos, digno de toda honra y toda gloria. Vaya pasándole, hermanos, le pido a mi hermano Ernesto de la coordinación. Y la palabra del Señor, hermanos, que es fiel, que es verdadera. Tenemos que ponernos a pensar, hermanos. Tenemos que ponernos a meditar en esta palabra, como toda la palabra que nos da el Señor. Ponerla por obra, hermanos. Porque Él llevó, hermanos, en su cuerpo nuestras aflicciones, nuestro pecado, hermanos. Y por eso es que caminemos, por eso es que pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos siga, como dice su palabra, siendo esa guía, siendo esa lumbrera. Que no nos desanimemos, hermanos, que sigamos, hermanos. Tenemos un blanco perfecto, tenemos que seguir esas pisadas del Maestro. Por eso es que en esta tarde, hermanos, le doy la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Y pues esta era la palabra del Señor, hermanos, que el Señor tenía preparado, este alimento precioso, hermanos. Y que Dios les bendiga, hermanos. Le damos honra y gloria a nuestro Padre. Hermanos, pues la palabra, hermanos, las palabras expuestas, hermanos. Sigamos orando, hermanos. Sigamos orando por nuestro hermano José, hermanos, para que el Señor lo siga usando, el Señor le siga dando bendición, hermanos, aquí enfrente, que el Señor le siga dando palabra para poder compartirnos, hermanos. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a seguir con este servicio. Vamos a gozarnos con otra alabanza, hermanos. Vamos a gozarnos con otra alabanza, hermanos, para darle la honra al Rey que todo se merece, hermanos. Amén. Aleluya, hermanos. Adelante.